Analizamos el contenido del capítulo número 4 de los fundamentos de la libertad. Este capítulo tiene un interesante título: Libertad, razón y tradición. El porqué de ese título se debe a que el autor analiza lo que él denomina las tradiciones francesa e inglesa de la libertad. No debemos olvidar que tanto en Francia como en Gran Bretaña en su momento se empleó el concepto de libertad, pero obviamente se trató de entender y definir la libertad de una manera completamente diferente, de tal manera que en una especie de cuadro comparativo las dos tradiciones resultan entendiendo la libertad de una manera muy diferente, como lo vamos a ver en el transcurso de esta exposición. Ahora, el problema central, podríamos decir, es la cuestión del orden social y la función de la razón humana en, en relación con el orden propio de la sociedad. Debemos recordar que el orden es algo fundamental en la vida social porque consiste fundamentalmente en que la vida no es un caos, sino que se puede tener ciertas expectativas acerca del comportamiento y la conducta de los demás seres humanos. Ahora, la cuestión es cómo surge realmente ese orden social, cómo se produce ese orden social. Es aquí donde Hayek hace un énfasis muy particular en referencia a la función que la razón humana tiene en relación con el orden. Y también señalará que esa es una diferencia muy importante entre la tradición francesa y la tradición inglesa. Es decir, la idea que cada una de esas tradiciones tiene acerca del papel que juega la razón humana respecto al orden propio de la vida en sociedad. Ahora bien, en ese orden de ideas, el autor enfatiza que la tradición francesa fue una tradición eminentemente racionalista, habiendo arrancado con el pensamiento de Descartes en el siglo XVII. La tradición francesa le concedió un papel verdaderamente prominente a la razón humana. Ahora, según esta tradición, la razón humana es prácticamente un instrumento que lo puede todo, incluyendo, por supuesto, la capacidad de crear el orden social. Ahora, esta idea de que la razón humana es capaz de crear el orden de la sociedad es lo que dio origen a lo que Hayek denomina a lo largo y ancho de su obra el racionalismo constructivista. Es decir, esta es otra manera, tal vez un poco más abreviada, de referirse exactamente a la misma idea, que la razón ha creado el orden y por supuesto también ha creado las instituciones de la vida social como son la moral tradicional, el derecho y todo lo que tiene que ver con las formas de conducta que pertenecen y que son propias de la vida del hombre en sociedad. Entonces, obviamente Hayek no está de acuerdo con el racionalismo constructivista. Él es un crítico acérrimo de la idea de que la razón haya podido crear las instituciones que posibilitan que los hombres convivan y cooperen pacíficamente en sociedad. Ahora, la tradición británica o inglesa sostuvo una visión bastante diferente en relación con la tradición francesa, porque la tradición inglesa sostuvo más bien una visión perfectamente limitada de la razón humana. Es decir, no es que esta tradición no haya reconocido la importancia de la razón, por supuesto que la reconoció, pero el énfasis, digamos, de la tradición inglesa es que la razón nuestra es un instrumento que tiene sus propios límites. En este sentido, para la tradición inglesa,
el orden social, el derecho, la moral tradicional, son más bien producto de la costumbre. No es que alguien las haya inventado de una manera deliberada, sino que más bien surgieron a lo largo de un proceso evolutivo. Estamos hablando, por supuesto, de la evolución de la cultura, donde el ensayo y el error, la prueba y el error jugaron un papel verdaderamente fundamental. Entonces, los hombres probando, ensayando, encontraron formas de conducta que se quedaron precisamente porque contribuían a mantener la cooperación, a hacer llevadera la vida en sociedad y a minimizar los roces que puedan realmente darse en las relaciones de persona a persona. Ahora, esto significa que los conceptos de libertad que están manejando las dos tradiciones, como decíamos al principio, son diferentes. La libertad a la francesa, podríamos llamarla así, consiste en ir tras finalidades comunes. Más bien la libertad los franceses la entendieron entonces como una especie de liberación. En la medida en que yo me libero de mis finalidades egoístas y personales y acepto fines comunes a todos los que viven en sociedad y me esfuerzo por lograrlos, por conseguirlos, entonces yo soy libre. Esto significa pues que los seres humanos tenemos que dejar a un lado nuestros fines personales, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros recursos a concretar los fines que comúnmente han sido señalados básicamente por la autoridad o por quienes pretenden dirigir la vida de los hombres en sociedad. Por su parte, la tradición inglesa tiene una manera diferente de entender la libertad y la entiende como poder ir cada quien tras sus propios fines personales y actuar de acuerdo cada uno a los planes que son propios. Es decir, lo que Hayek denominará en el contexto de esta obra que estamos analizando, no estar bajo la voluntad arbitraria de un tercero. Entonces, en la medida en que no estamos sometidos a la voluntad caprichosa de un tercero, estamos entonces en franquía para poder ir tras nuestros fines y poder actuar en conformidad con nuestros propios planes. Ahora, el capítulo termina señalando cuál es o cuál debe ser el auténtico cometido y la auténtica función de la razón en torno al tema del orden de la sociedad. Y dice el autor que la razón debe estar dedicada a comprender el orden espontáneo y por supuesto también debe tratar de cultivarlo. En ese sentido, Hayek en otra de sus obras ha comparado a los científicos sociales antes que con el trabajo del arquitecto o del ingeniero que construyen y que hacen. Más bien compara Hayek el trabajo de los científicos sociales con el trabajo de un jardinero, que lo que hace es podar las plantas, abonar el suelo, es decir, preparar realmente el ambiente y las condiciones para que florezcan y para que fructifiquen. Entonces, lo mismo podemos decir que Hayek piensa debe la razón hacer respecto a la vida del hombre en sociedad, tratar de comprenderlo y en algún momento cultivar las condiciones para que la vida de los hombres transcurra en paz y en mutuo beneficio.